Muy buenos días. Soy Pastor Cristóbal García de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos a todos los que nos acompañan cada semana aquí en el Facebook. Le damos la muy bienvenida y que ojalá tengan sus Biblias con ustedes. Acuérdense que nos ayudan con compartir este video, y también este mismo video va a estar unas horas más tarde en YouTube, así que los que les prefieren vernos por YouTube, ahí estaremos también, y nos pueden encontrar por medio de Capilla Calvario, Iglesia El Camino también. Así que sean bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro estudio y ojalá que se encuentren bien de salud, y si no, pues les levantamos en oración que el Señor toque sus cuerpos y los sane. Y vamos a estudiar el libro de los Hechos. Nos quedamos la vez pasada en el capítulo 13 y terminamos el versículo 12. Ahora vamos a continuar, como siempre lo hacemos, del versículo 13 hasta el 37. Así que ojalá, como les digo, tengan su Biblia con ustedes y puedan estudiar la Biblia con nosotros también, y sean bienvenidos nuevamente. También aquí no pretendemos ser eruditos ni teólogos. Solamente somos amantes de la palabra de Dios y venimos, así como un día el Señor nos despejó la mente y nos habló de su palabra para conocerlo a Él. Así también queremos que toda la gente venga a conocerlo a Él y tener una relación cercana por medio de su Hijo Jesús, y por eso murió en la cruz, para poder nosotros tener esa relación con Dios personal, sin intermediarios, solamente Jesucristo nuestro Señor. Y habiendo dicho eso, vamos a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 13 del libro de los Hechos, el versículo 13 hasta el 37, dice la palabra del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De las descendencias de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos,
y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Señor, te damos gracias por este domingo. Te damos gracias, Señor, que amanecimos, que podemos ver la luz del día y que podemos venir a alabar su nombre y estudiar su palabra, Señor. Le pido, Señor, como siempre, sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo nuestra ineptitud, que su Espíritu Santo nos llene, nos guíe y pueda manejar este estudio de acuerdo a su voluntad, y que podamos aprender y que podamos saber más de usted para enterarnos más de su gracia y de su amor por nosotros. Gracias le damos, Señor, por tenernos en su mano. Le pedimos, Señor, que no nos suelte, que nos acompañe mientras estudiamos su palabra, Señor, porque sin usted no somos capaces de nada, Señor. Le pido pues que nos bendiga, que bendiga a los que están escuchando, que les dé esta palabra para sus corazones y que quite todo lo que pueda estorbarnos, Señor. Toda clase de cosas de este mundo que pueden apartarnos de usted, Señor. Sea con nosotros, Padre, instrúyanos, bendíganos, llénanos de su Espíritu Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vimos cómo Pablo y Bernabé iban junto con Juan Marcos caminando y dando la palabra del Señor por todos lados donde iban. Dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto es significativo porque no sé qué pasó entre Pablo y Juan Marcos, porque él se fue. No nos explica por qué, no nos dice qué es lo que sucedió, nomás nos dice que él se fue y se regresó a Jerusalén, se apartó de ellos. Después veremos que Juan Marcos tiene, o mejor dicho, Pablo tiene problemas con Juan Marcos cuando regresa con ellos, y eso causa también cierta disensión entre Bernabé y Pablo, pero ya lo veremos después en nuestro estudio aquí de los Hechos. El hecho es que algo pasó que la juventud de Marcos, o la juventud de sus días, quizás le dio miedo, porque no era fácil yendo predicando la palabra, y sabemos que Pablo pasó muchos peligros, y quizás eso es solamente asumiendo de que esto es lo que pasó, que quizás se asustó, no sé qué pasaría, que el chiste y el asunto es que se fue, pero más adelante, gracias a la palabra del Señor, Pablo prueba que es fiel Juan Marcos, porque en la segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 ahí dice Pablo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que eso nos dice y nos prueba que sí, el cristiano puede resbalar, y la gente como humano es débil, se debilita y falla, pero es el poder de restauración que tiene Dios. Así que nunca vamos a dar desechado a nadie. Sabemos que como humanos que somos, fallamos muchas veces horriblemente, pero la gracia de Dios que restaura nos puede traer al servicio de Él, del Señor. Depende también de la clase de resbalón o de pecado que cometa la gente, ¿verdad? Pero es tiempo bien ver
que esto pasó, ellos van por Panfilia, ellos pasando, dice el versículo 14, de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Es importante ver, nos dice que pasaron de Perge, sin ningún informe, nada, pero estudiando acerca de esto, según algunos eruditos, piensan que la enfermedad de Pablo no le permitió quedarse o predicar allí en Perge, porque era una zona baja, quizás era un abrumante calor el que pasaba ahí, y prefirieron irse de Antioquía de Pisidia, que es una diferente ciudad a la Antioquía que leímos anteriormente. Y esa Pisidia estaba como unos 3.600 pies sobre el nivel del mar. Y quizás esa era mejor temperatura para Pablo. Pero una vez más, esos son los eruditos, los que saben de la historia. Eso es lo que algunos comentaristas dicen acerca de esto que pasó, por qué no se quedó en Perge y prefirió seguirse adelante. O puede ser también, acordémonos que Pablo nunca predicaba donde ya estaba siendo predicada la palabra de Dios. Quizá eso también, alguien más estaba predicando la palabra en Perge y se siguió ahí ya estando. Eso es solamente asumiendo, no es que no nos dice nada, solamente nos dice que pasaron de Perge, no se quedaron allí para predicar la palabra. Esas son las teorías de los eruditos, teorías de nosotros que pensamos como la personalidad de Pablo y también sus enfermedades, y todos tienen validez. El chiste es que no se quedó allí, porque Pablo habló de sus enfermedades muy seguido. Él dijo en Gálatas 4, versículo 13, que sabían de la causa de la enfermedad de su cuerpo, pero él seguía anunciando el Evangelio. También es posible que se refería a sus enfermedades cuando mencionó en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, que la grandeza de las revelaciones de Dios, para que no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Y eso quizás tenía un dolor crónico, y vemos aquí que para que no se enaltase, que es porque él fue ministrado por Jesucristo mismo, y Jesús le reveló cosas a él, y él tenía de qué exaltarse. Entonces, como que para que no se enalteciera, quizás Dios permitió que tuviera esa enfermedad. Y sabemos que sufría de la vista también, que no miraba muy bien, y sabemos también que le dio malaria, y los resultados de la malaria, dicen los que saben o los que enseñan, que como resultado resultado de haber tenido malaria un tiempo, tenía dolores de cabeza increíbles que lo paralizaban, que era como un fierro que atravesaba su sien, de sien a sien, así eran de extremos sus dolores de cabeza. Pero eso vemos aquí cómo está viendo ahí. Pero vemos que ellos, otra cosa muy importante en este versículo también, que ellos llegaron en el día de reposo a la sinagoga y se sentaron. No, ellos creían importante sentarse ante los demás líderes. Hay muchos líderes hoy en día que piensan que no necesitan sentarse bajo el ministerio de nadie. Todos necesitamos sentarnos bajo el ministerio. Somos humanos y Dios nos puede hablar por medio de otras personas. Y nunca hay que pensar que lo sabemos todo, porque no sabemos todo. Sabemos una poquita parte, nuestras mentes son muy pequeñas. Aunque la gente sea muy inteligente, es demasiado pequeña para entender la grandeza de Dios. Y ellos nos dan un buen ejemplo, Pablo y Bernabé, que llegan y se sientan a oír. Pero es hasta que los invitan. Vemos el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esperaron a que los invitaran. Ellos no se exaltaron a sí mismos. Ellos estaban con toda humildad, llegaron ahí y esperaron, y vemos a dónde van. Todavía están usando la sinagoga, donde ellos todavía practican eso. Sabemos que después no podrán usarla, las sinagogas, pero mientras pueden van.
Se sientan humildemente y esperan, no se sienten más que nadie. Y vaya que Pablo tenía que sentirse más que nadie, porque un gran hombre de Dios, instruido por Jesús mismo y levantado como apóstol a los gentiles. Y vemos que eso se nota cuando él explica. Y vemos aquí de los versículos 16 al 19. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio, como con la mano diciendo silencio, como que estaban hablando mucho. O quizás se preguntaban, ¿quién será este chaparro, cegatón que vino aquí? Y él dijo, calmados, cállense. Y el Dios, dice, y levantando la mano dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Eso es importante también. Que él sabe que no solamente está dirigiendo a israelitas como nacionales, o el grupo nacional de Israel, pero también que había prosélitos, o que había gente que se había convertido al judaísmo, que no eran judíos de raza, pero sabía, y dice que los que teméis a Dios, porque hay gente temerosa de Dios entre ellos, que no necesariamente eran judíos, pero que querían saber de Dios. Continúa en el versículo 17, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Esto, no sé ustedes, pero aquellos que nos han estado acompañando en este estudio de los libros de los Hechos, se acordarán del capítulo 7 de este libro, donde Esteban estaba enseñando y Pablo estaba presente. En ese tiempo Pablo era enemigo de la iglesia y quería matarlos, y él consintió que mataran a Esteban, y Esteban estaba enseñando precisamente esto, y lo que estaba haciendo es dándole a los líderes religiosos la historia del pueblo de Israel, y esto mismo está haciendo Pablo. Yo me pregunto, ¿aprendió de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana? Aprendió de él, porque está haciendo exactamente lo mismo. Lo está llevando atrás, desde los inicios, desde que Dios los hizo nación de Israel. Y vemos que esto es importante, porque la palabra de Dios se confirma a sí misma. Y es lo que está haciendo Pablo. No está enseñando palabras que le salieron como hoy en día muchos que se creen muy elocuentes, muy listos, muy fáciles de palabra, que tienen mente rápida y pueden improvisar. Pero eso se acerca de la palabra de Dios. No tenemos que improvisar nada, ni tenemos que divertir nada. Hoy en día la gente prefiere oír historias, chistes, gente graciosa en el púlpito, que solamente los hace reír, pero no los hace recapacitar en la palabra de Dios. Eso es importante. No buscamos ser divertidos, no buscamos ser gente entreteniendo a los demás como si fuera un show. No somos gente de show, somos gente de la palabra de Dios, y tenemos que entender esto. Y ¿por qué las iglesias donde se predican, todos esos predicadores que hacen esas pantominas y chistes y todos esos shows, por qué están miles y miles de gente? Porque eso es lo que prefiere la gente. Cuando se basan en la palabra de Dios y la sola escritura, la gente se aburre. Pero es importante, no nos podemos aburrir oyendo la historia del pueblo de Dios. Y como Pablo siempre incluye ahí a los que no son judíos, porque Jesús para eso vino. Y él mete eso. Dice, aquellos temerosos de Dios, con nacionales, compañeros, gente de Dios, del pueblo de Dios, y aquellos que vinieron a buscar de Dios, también temerosos de Dios. Es importante también. Si no podemos nosotros buscar 3 pies al gato, ni inventar el hilo negro. Tenemos que leer la palabra y tal como la palabra es. Y si a usted le aburre la palabra de Dios, pues métase en ella y pídale a Dios y su Espíritu Santo que se la revele, porque Él es capaz de hacerlo. Si estamos de corazón estudiando su palabra, porque no todos
tenemos todas las respuestas. Hay muchas cosas que aún gente que tiene 40, 50 años en el ministerio puede entender. Y eso tenemos que tenerlo claro. No tenemos que tener empacho en decir, bueno, hay palabras que no entiendo muy bien. Mi mente no puede llegar a enredarse o a ver todo eso que está en la palabra, pero el Espíritu Santo que Jesús nos dejó, Él nos ayuda a entender. Y es el que ayuda a llevar la palabra como hasta ahorita estamos viendo. Y cómo ha cambiado, cómo se ha movido. Vimos cómo en Pentecostés, Pedro, se salva mucha gente, miles, 3,000. Pero la palabra no se quedó ahí en Jerusalén, va caminando, va moviéndose como Jesús dijo, que llegaríamos hasta los confines del mundo. Aquí estamos como a, ¿qué será? Unas 6,000 millas de Jerusalén, aquí en Michoacán, México. Y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios a los que quieran escuchar. Claro que muchas veces la religión está muy arraigada. Y un día Dios nos despertó de esa religiosidad y nos enseñó la verdadera palabra. Porque Dios no es religión, Dios es una relación cercana con Él, y Él hizo todo lo posible para que nosotros viniéramos a tener esa relación con Él. Y aquí esto es un ejemplo de lo que está haciendo Pablo y Bernabé. El versículo 20 al 21 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Vemos aquí. Primero, el versículo 19 habla de cómo Dios los sostuvo en el desierto por 40 años. Y es importante ver que lo está llevando a la historia. Está diciendo, por 40 años anduvieron allí, Dios los guiaba, Dios los alimentaba, ni las suelas de sus sandalias se gastaron, ni sus ropas se envejecieron. Qué tan grande es Dios. Nos está llevando a eso, a la grandeza de Dios. Y nos está llevando también a nosotros. ¿Cómo es la grandeza de Dios? Que cuida de su gente, de su pueblo. Que Él los llevó. Fallidos, muy fallidos, porque sabemos cuando fallaban y cuando se quejaban, cuando no tenían que comer y Dios les mandó maná, que traducido quiere decir ¿qué es esto? Y ellos dicen ¿qué es esto? Pero Dios se los llevó, se los mandó del cielo a que comieran. Y hasta de eso se cansaban. No contentos con tener que comer, mana otra vez mana. Ya va, Dios les manda codornices para que coman carnita. Les da agua en medio del desierto, de una peña. Tanto eso y a Moisés lo tenían hasta la coronilla, como dice. Y hasta Moisés le dijo, ¿tu gente, Dios? Y le dijo Dios, es tu gente, los ellos ahí. Y ahí mucha gente dice, pero ¿por qué Dios va a matar gente o a desplazar gente que ya estaba ahí? Dios también les dio a ellos 200 años para que se arrepintieran, pero era gente idólatra. Pues dice ahí, ya habiendo sido todo eso, que les dio a Saúl como rey, y fue un terrible rey, por cierto, pero ellos querían un rey, no querían ser gobernados por Dios. Hasta Samuel les dijo, Señor, este pueblo ingrato. Y le dijo Dios a Samuel, ellos no te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Te pueden tener al Dios Todopoderoso, hacedor de la tierra, hacedor de todo el infinito, de todo el universo. Preferían un rey terrenal, pero Dios se los dio, les dio a Saúl. Y ya sabemos, los que conocen y que han leído la historia de los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, sabemos cómo pasó eso, que era un hombre totalmente pensando solamente en él mismo y que no era obediente a Dios. Y nos continúa diciendo aquí Pablo, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. El 24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y el 25 nos dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y vemos aquí cómo sigue dando la historia. Hasta este punto, desde que los sacó de Egipto,
a su pueblo hasta este punto que dice hasta el rey David. ¿Por qué es importante que pronunció o que les mencionó a David? Les mencionó porque este David que sabemos que es buen testimonio de Dios mismo, que diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¡Wow! También los que conocemos la historia de David, sabemos que falló horriblemente, que pecó en contra de Dios. Van a decir, bueno, Saúl también pecó y era desobediente a Dios. La diferencia entre David y Saúl es que David se arrepintió de sus pecados y él quería servir a Dios toda su vida. Y esa es la diferencia, porque Dios no busca perfección. Él busca un corazón devoto a Dios. Y Él sabe nuestros males, sabe nuestras dificultades, sabe nuestra ineptitud, ¿sabe? Pero Él conoce el corazón. Y vaya que David, el testimonio mismo de Dios conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos tenemos que tener ese corazón? Que somos perfectos jamás lo seremos, pero que tenemos un corazón de obediencia a Dios. Y con ese varón conforme al corazón de Dios llenará todo lo que, y sabemos que no hizo todo lo que quería, pero él trató, falló, y por sus pecados pagó. Dios lo perdonó, se arrepintió él, pero él sufrió las consecuencias de su pecado. Y también nosotros podemos venir, y como empezamos este estudio con Juan Marcos, que se alejó de Bernabé y de Pablo, que también falló, pero también puede ser restaurado, y vemos por medio de las escrituras que fue restaurado también. Así, de esa misma manera, Dios restauró a David, aunque sufrió las consecuencias de su pecado. Pero a Dios le prometió descendencia, que su descendencia iba a venir el Mesías. Se lo prometió a David. Y de la descendencia de como dice versículo 23, es la promesa de Dios que prometió a Jesús, el Salvador de Israel. Es importantísimo. Vemos cómo está llevando esto. Porque acuérdense que la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús, y se los va a decir más adelante. Y dice aquí, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿pensáis que soy yo? No soy yo. Porque él lo miraban como un profeta, que sí era profeta Juan Bautista. Pero él predicaba el arrepentimiento para que se recibieran a Jesucristo, el Señor y Salvador. Y es como David los va llevando. Jesús, que es el que prometió Dios a David de su descendencia. De allí viene. Y le está llevando toda esa frase. Esa frase es muy emocionante. Varón conforme a mi corazón. Eso es todo lo que queremos oír de Dios. Que vea en medio de nuestras fallas, de nuestros tropiezos, que Dios pueda decir eso. Es increíblemente maravilloso. Y decir que Dios vio eso en David. Y Saúl le vio un corazón totalmente egoísta, que quería sacrificar pero nunca obedecer. Y Dios le dijo, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Y eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros. David confesó sus pecados y se arrepintió de ellos. En el mismo Salmo 51, ahí habla todo eso David. Perdón, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es el Salmo de David, Y se lo leo rápidamente, todo el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Wow, las palabras. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemará. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Pero esto es el corazón de David. Por eso era el corazón de Dios. El arrepentimiento estaba ahí. Saúl siempre buscaba culpar a los demás. Que Saúl, ¿por qué? Si Dios te dijo que mataras a todos la tribu de los jebusitas, ¿por qué los trajiste detrás del rey? Te trajiste sus animales y te dijo Dios que mataras todo. La gente me hizo que los trajera, por ello los traje. Además nos van a servir acá. Pero Dios te había dicho eso y no obedeció a Dios. Y vimos la diferencia de corazón entre Saúl y David. Y vemos aquí el 26 hasta el 35 dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Vemos que una vez más incluye a aquellos que no son de raza judía, pero que quieren saber de Dios, los que temen a Dios. Y vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vemos, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días del reposo, cumplieron al condenarle. Vemos, no es que no lo hayan conocido ni sabido quién era Jesús, sino que no lo reconocieron como Mesías. Es lo que pasó aquí. Aún leyendo la palabra de Dios, el Viejo Testamento, donde habla de Jesús, todos los días de reposo, y leyendo a los profetas donde predicaban también de la venida de Jesús, y no lo creyeron, no lo aceptaron. Eso es lo que está diciendo Pablo. El 28 en adelante dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Acordémonos que Pablo fue instruido en la religión judía, y que él era un judaico prominente antes de convertirse al cristianismo. Así que él sabía lo que estaba hablando acerca del Viejo Testamento. Y habla de que cómo crucificaron a Jesús porque no le creyeron que era el Mesías, no lo quisieron como Mesías. Mas Dios le levantó de los muertos, dice el versículo 30. Y el 31 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Vemos que todo esto ya es de la historia antigua en el Viejo Testamento, ahora va a la historia reciente, que ellos ya deben de saber, porque entonces todo eso fue conocido. Los trae desde los tiempos de Egipto, hace más de 800 años, los lleva al desierto y a la tierra prometida, 400 años ahí, y ahora 500 años después está diciéndoles la historia reciente. Eso es importantísimo. Yo sé que no estaba enseñando palabrerías, está basándose en la palabra de Dios misma para decirles lo que pasó. Y dice el versículo 32: y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la promesa de Jesús. Dice el 33: lo cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es más claro, en el Salmo 2, versículo 7, ahí dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a leer el texto, el 34 de adelante. Dice: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dicen también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es lo que está diciendo cuando él cita el Salmo 2, que lo menciona aquí,
Él está citando el versículo 7, donde dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Aquí se refiere a la resurrección de Jesucristo, no a su nacimiento. Está de la tumba, la tumba que era como una tumba nueva, una tumba virgen, como quien dice, el vientre que dio a luz a Jesucristo en resurrección. Eso es lo que se refiere Pablo aquí, para resurrección y gloria. Eso es lo que está también, dice, cuando se menciona otros salmos, se está refiriendo a Isaías 55, versículo 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno de misericordias, firmes a David, es lo que está diciendo Pablo también ahí. Se está basando en la palabra de Dios para enseñarles a la congregación quién es Jesucristo. Y dice, ya para terminar, versículos 36 y 37, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Está viendo, porque muchos pensaban que aquí lo que le estaba hablando Pablo y lo que dice en los salmos se estaba refiriendo a David, pero en realidad se está refiriendo a Jesucristo. Y ahí dice, porque David murió, su cuerpo decayó, lo enterraron con sus padres, pero su cuerpo sí vio la decadencia, se decayó porque murió, pero Jesucristo nunca decayó, porque dice el versículo 37, Él lo levantó Dios y no vio corrupción. Esas son las citas, porque en Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y vemos cómo Pablo está llevando a esa congregación por la historia del pueblo hasta llevarlos a Jesús, que es todo el meollo. También nosotros estudiemos el Viejo o el Nuevo Testamento, siempre vamos a predicar a Jesús, porque Jesús está en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Él es el Salvador, el Mesías. Esta misma cita usó Pedro en Pentecostés, si se acordarán, en el capítulo 2 del versículo 24 al 28. Los judíos consideraban el Salmo 16 como mesiánico. Y está claro que esta cita no aplicaba a David, que murió y fue sepultado y su cuerpo se pudrió en la tumba. Su espíritu se fue, pero su cuerpo decayó, y Jesús no decayó. Jesucristo es el Mesías del que habla él. Y le estaba diciendo, hay muchos detractores, hay muchos judíos que todavía se burlan de los cristianos, diciendo que Jesús no es el Mesías. Pero ellos van a ver, un día se van a dar cuenta que Jesús ya vino. Ellos todavía están esperando a su Mesías, pero se darán cuenta que Jesús ya vino, que murió en la cruz por nuestros pecados y que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros, y que nos invita por medio de su sangre a recibir la salvación eterna y la vida eterna. De solamente Él lo dijo muy claro en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro mediador, no hay otro intercesor, no hay nadie más que Jesucristo. Y si eso lo recibimos, entonces podemos ser salvos por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu estudio, Señor, que nos llena de sabiduría y de gozo, saber que todo va a usted, Señor, que todo tiene que ver con Jesús, Jesucristo nuestro Señor y el Redentor, que nos ayude a comprender que no podemos vivir haciendo sacrificios, pero tenemos que ser obedientes a usted, Señor. Es fácil seguir religiones, Señor, porque son puros mitos, ritos y costumbres. No es tan fácil seguirlo a usted, pero es más glorioso, es más bendecido tener una relación con usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a que este pueblo sepa de su verdad, que este pueblo pueda recibir la salvación, y que todo aquel, si hay alguien de alguna manera que esté viendo este video y que no lo conozca a usted, Señor, hágale saber que todo lo que hizo usted fue para él y para ella, que pueda obtener la salvación y la vida eterna por medio de usted. Para eso usted vino a este mundo, para salvación de nosotros, Señor.
Le pido que nos ayude, nos proteja, que nos bendiga, nos provea por nuestras necesidades, que bendiga a todos los que están viendo, que llene sus hogares de su Espíritu Santo, que provea por sus necesidades y que sane sus enfermedades. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y nuestro Señor. En tu poderoso, precioso, majestuoso nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Por favor, compartan el video si les gustó y nos veremos próximamente. Que Dios los bendiga grandemente.